El mundo te enseñó a trabajar más, no a hablar mejor. Te repitieron que el salario es una cifra impuesta por otros, una tabla de mercado, una escala fija donde tu voz no pesa. Pero eso fue la mentira más costosa que aceptaste, porque el dinero no responde al esfuerzo, responde a la frecuencia de quien lo nombra. El dinero no tiene ojos, tiene oído, no sigue jerarquías humanas, sigue vibraciones declaradas. Y mientras tú creías que tu valor dependía del reloj y de la firma en una nómina, la ley te observaba en silencio, esperando oírte pronunciar la cifra que te corresponde por derecho divino. El sistema te ordenó callar. No hables de tu salario, dijeron como si fuera una maldición. Pero fue en ese silencio donde perdiste poder. El secreto no protegía la riqueza, la adormecía. El miedo a decir lo que ganas selló tu pacto con la escasez. Cada vez que alguien te preguntó cuánto valía tu trabajo y tú bajaste la voz o desviaste la mirada, un decreto contrario fue emitido en el reino invisible. No estoy listo para recibir más. Y la ley obediente cumplió. La verdad es otra. No es tu jefe quien paga tu salario, no es la empresa quien lo sostiene. Es la voz que pronuncias cada día lo que abre o cierra los portales de provisión. La abundancia no se gana, se sintoniza. Como un río invisible que corre bajo la tierra, el dinero fluye hacia el sonido que lo reconoce. Si tu palabra vibra en queja, el río se desvía. Si tu palabra vibra en gratitud y dominio, el río cambia de dirección y te busca. Hoy, aquí, comienzas el ritual prohibido, hablar de lo que temías nombrar, no para exponer tu cuenta, sino para activar tu ley. La ley espiritual no entiende silencio, solo comando. Cuando dices, mi salario se eleva, el universo no escucha una súplica, registra una orden, y la orden pronunciada con fe es una llave que abre depósitos invisibles. La voz es el contrato, la vibración es la firma, el tono es la moneda. No estás entrando en una lección económica, sino en una iniciación espiritual. Lo que vas a aprender no pertenece a la contabilidad, sino al reino de la palabra viva. Aquí no hablamos de aumento, hablamos de resurrección, porque tu salario dormido no está perdido, está esperando ser llamado por su verdadero nombre. El dinero no es un enemigo, es un mensajero. Viene a quien sabe convocarlo, y la manera de convocarlo no es correr detrás, sino declararlo delante. La voz gobierna lo que el esfuerzo apenas toca. Mientras el mundo te exige producir, la ley te invita a pronunciar. Mientras los hombres negocian horas, los sabios decretan frecuencia. Y en ese cambio de idioma está todo el poder. Prepárate. Este no es un discurso, es un portal. Al cruzarlo, tu economía deja de obedecer a contratos humanos y comienza a obedecer tu vibración. Rompes el voto de silencio financiero y declaras con plena autoridad: no naciste para sobrevivir, naciste para manifestar. La deuda se disuelve en la presencia de una voz alineada. El salario deja de ser número y se convierte en testimonio. A partir de hoy, tus palabras pesarán más que tus horas. El mundo dice, trabaja más para ganar más, pero la ley responde, declara más para recibir más. La economía externa es una sombra, la economía espiritual es la fuente. Si tu voz cambia, tu saldo cambia. Si tu frecuencia se eleva, el río invisible del dinero te encuentra. Y este es el pacto que hoy sellas. No volverás a callar el número que te honra, no por vanidad, sino por verdad, porque callar es negar y declarar es crear. Este es el umbral, y cuando lo cruces, entenderás que el dinero no te mide, te obedece.
A partir de este instante comienza el movimiento. Tu voz es el puente, tu palabra, la corriente. El río invisible ya escucha tu tono. Prepárate, porque el flujo cambiará de dirección hacia ti. Cada vez que hablas de dinero, activas una ley. No importa si lo haces con temor o con certeza, la vibración responde igual. El universo no interpreta tus intenciones, solo obedece tu frecuencia. Las palabras son llaves invisibles que giran en cerraduras invisibles, y cada palabra sobre dinero abre o cierra un cofre. Por eso, el silencio no es neutral, es una orden en blanco. Cuando callas por miedo, entregas el contrato a la escasez. Cuando declaras con fe, lo firmas con abundancia. El dinero, ese río invisible que fluye bajo todas las realidades, no tiene moral ni preferencia. Es obediencia pura. Corre hacia donde se le llama. Si dices, no me alcanza, el río entiende, cierra el paso. Si dices, todo se expande, el río abre cauces nuevos. Así de literal, así de exacta es la ley. No responde al esfuerzo ni a la suerte, responde al sonido. Hay una mecánica espiritual detrás de cada cifra. La ley espiritual no entiende del banco ni de la empresa, entiende de tono y coherencia. Si hablas desde la queja, tu voz emite resistencia. Si hablas desde la gratitud, tu voz emite permiso. En ese matiz invisible se define el destino de tus ingresos. Lo que parece magia es simplemente precisión vibratoria. Callar por miedo es negar el suministro divino, es decirle al universo, no confío en mi voz. Pero tú no fuiste creado para callar, fuiste creado para comandar. La ley no pide, declara. La fe no implora, ordena. Por eso los sabios antiguos no pedían más riqueza, pronunciaban su riqueza. Sabían que el sonido modela la materia. El verbo moldea el saldo. Observa, el que se queja de su salario lo fija en la escasez. El que bendice su salario lo multiplica. No porque un Dios caprichoso lo premie, sino porque la bendición altera la frecuencia. Marta lo comprobó. Durante años repitió, no me alcanza, y la vida le devolvía lo mismo, límites, hasta que un día cambió la frase. Comenzó a decir, todo se expande. En menos de una semana, su jefe la llamó para ofrecerle un nuevo proyecto. No fue suerte, fue ley. El lenguaje crea geometrías invisibles. Cada palabra que pronuncias se convierte en un plano vibratorio que el universo traduce en circunstancias. Si tu conversación diaria está llena de apenas, no alcanza, difícil, estás diseñando estructuras de carencia. Sustituye esas frases por en expansión, en aumento, en obediencia divina. La materia se reordena cuando el verbo cambia de traje. Esta no es poesía, es mecánica espiritual. El sonido es la primera sustancia del mundo. Antes del oro y del salario existía la voz. Y la voz fue la herramienta del Creador. Por eso, cuando tú hablas con autoridad, no estás imaginando, estás participando del mismo poder que formó los cielos. El dinero obedece al tono, no a la intención. Puedes decir, quiero prosperar 1000 veces y no mover nada si lo haces desde la carencia, pero basta una sola vez que declares, mi riqueza me sirve, con autoridad, y el río invisible responde, porque la ley reconoce el sonido de quien recuerda quién es. Puente bíblico. Decretarás una cosa y se cumplirá contigo. Job 22:28. No es un verso antiguo, es una fórmula vigente. Cada decreto pronunciado con fe se materializa por obediencia. El universo es exacto, la palabra es su código. Tu voz es el interruptor entre la carencia y el flujo.
Cuando nombras tu salario con gratitud, lo conviertes en semilla. Cuando lo ocultas por vergüenza, lo entierras sin agua. La diferencia entre quien gana poco y quien multiplica no está en el talento, sino en el verbo. Uno habla desde la deuda, el otro desde el dominio. Hablar de dinero con vergüenza es rendir culto al miedo. Hablarlo con serenidad es rendir homenaje a la ley. Cada vez que declaras mi salario está en expansión, la sustancia espiritual del dinero recibe una orden geométrica. Esa orden viaja como una onda hasta manifestarse en forma de oportunidades, sincronías o pagos liberados. La materia obedece a la voz que no duda, declara y siembra con gozo. Imagina tu palabra como una semilla luminosa que cae en el río invisible. El agua la rodea, la lleva, la multiplica. No puedes ver la cosecha de inmediato, pero el flujo ya cambió de dirección. En el plano de la ley, todo decreto está cumplido desde el instante en que se pronuncia. El resto es sincronización temporal. El dinero no llega por suerte, llega por correspondencia. Tú no atraes lo que deseas, atraes lo que declaras como verdad. Si sigues hablando de escasez, aunque trabajes más, seguirás girando en el mismo círculo. Pero si cambias el verbo, cambias el mundo, y ese cambio no requiere fuerza física, solo presencia verbal. Comprende esto, la palabra es un contrato. Cada oración es un documento firmado con tu vibración. Las frases que repites a diario son órdenes ejecutivas en el reino invisible. Repite, mi salario está vivo y el río obedece. Repite, el dinero fluye hacia mí y el río acelera. Repite, mi voz es ley y el universo se inclina. El sistema te entrenó para calcular. La ley te invita a declarar. Los números son el resultado, no la causa. Lo que hoy llamas salario es solo la sombra visible de tus decretos pasados. Si deseas un nuevo monto, necesitas un nuevo sonido, no una hoja de cálculo, sino una palabra de poder. Este es el principio, habla como si ya fuera. La ley no distingue entre futuro y presente. Cuando dices, seré próspero, postergas. Cuando dices, soy próspero ahora, activas. La palabra hablada no es promesa, es código. Por eso, a partir de hoy, cada vez que pronuncies tu salario, hazlo con gratitud, dominio y alegría. No lo digas como quien teme perder, sino como quien recuerda gobernar. El dinero es un río invisible que responde a tu frecuencia, y tu frecuencia se construye con cada sílaba que sale de tu boca. A partir de ahora, cada conversación, cada pensamiento pronunciado será una orden que el río acata. Si el tono es de fe, el flujo se abre. Si el tono es de duda, el cauce se estrecha. Eres tú quien dicta la dirección del agua. Cuando alguien te hable de su salario con queja, no repitas el eco. Bendice su número, bendice el tuyo, bendice el de todos, porque lo que bendices se expande y lo que envidias se cierra. Esa es la justicia exacta de la ley. El universo no castiga ni premia, responde, y responderá siempre al verbo que suena más fuerte en ti. Tu voz no es un simple sonido, es el trono desde donde gobiernas tu realidad. Y cuando la usas en armonía con la ley, cada palabra pronunciada se convierte en flujo. Hoy el río te escucha. Lo que digas después de este instante determinará hacia dónde se mueve. Te hablaron de humildad como si fuera silencio y de prudencia como si fuera miedo. Te dijeron que hablar de dinero es de mal gusto, que es mejor no mencionar cifras, que lo espiritual no se mezcla con lo económico. Ese catecismo de escasez te vistió de modestia forzada y te sentó a la orilla del río invisible mirando cómo fluía para otros mientras tú te
te conformabas con un vaso. Hoy destruyo esa identidad aparente. No naciste para implorar a la orilla. Naciste para gobernar el cauce con tu voz. Lo que llamaste carácter reservado fue solo una máscara para proteger una creencia antigua. Si digo lo que gano, lo perderé. Esa frase no era prudencia, era un decreto de fuga. La ley solo escuchó, retira el flujo, y el río obedeció. El viejo yo aprendió a definir su valor por la mirada de terceros, por el jefe que aprueba, por el calendario que recuerda, por la industria que dicta tarifas. Esa identidad contable convierte tu voz en un susurro y tu salario en un número condenado a repetir su forma. Pero la ley que hoy se ejecuta no reconoce a ese antiguo gestor del miedo. La ley reconoce a quien habla desde el trono interior, a quien comprende que el dinero no es una deidad caprichosa ni un verdugo. Es un río invisible, sensible al tono de tu palabra. El antiguo yo quiere negociar con el río. Tu identidad real sabe convocarlo. Destruyo la costumbre de esconder tu monto como si fuera pecado. Ese ocultamiento no te protegía, te secaba. El silencio vergonzante es un dique. El mundo decía, no lo digas, te envidiarán. La ley responde, si no lo nombras, no crecerá. El ego escaso se alimenta del secreto y se eleva en una falsa superioridad. Yo no hablo de esas cosas. No es superioridad, es miedo decorado. La ley no castiga ni premia, simplemente responde. Si tu palabra no suena, el flujo no llega. Y si suena en queja, el cauce se estrecha. La ruina del viejo yo comienza cuando te atreves a pronunciar lo que te honra sin pedir permiso a la cultura del shh. El sistema te hizo creer que hablar de dinero te vuelve arrogante. Yo te digo, declarar con gratitud te vuelve gobernante. El sistema te dice, demuestra con horas. La ley te corrige, demuestra con sonido. El viejo hábito de justificarse, gano poco porque la economía, porque la inflación, porque el país, es un rosario de pretextos que afina tu frecuencia en escasez. Cada excusa es una piedra en el cauce. La identidad nueva no niega contextos, pero los subordina a la palabra. Tú no niegas que existan barreras, tú ordenas que se reubiquen. Tú no peleas con la orilla, tú mandas sobre el centro del río. Observa tu lenguaje cotidiano. ¿Cuántas veces dices apenas me alcanza, cuesta trabajo, está difícil? Cada una es una orden y las órdenes crean ritmos. El viejo yo es fiel a esos latidos de carencia. Vive en conversaciones que celebran la limitación. Tertulias de queja, chistes sobre ser pobre, pactos de mediocridad. El precio de pertenecer a ese coro es tu flujo. La pertenencia costó demasiado, destruye esa lealtad. Elige la soledad sonora del que bendice su número, sin complicidad con la victimización. No le debes fidelidad a una identidad que te empuja lejos del río. Le debes obediencia a la ley que desplaza el cauce hacia tu voz. La vergüenza por cobrar justamente es un culto secreto al miedo. El viejo yo cree que cobrar bien es aprovecharse. En realidad, cobrar con dignidad es honrar la frecuencia que portas. No fijes tu tarifa con culpa, fija tu tarifa con ritmo. Cuando la pronuncias sin temblor, el río registra tu latitud y ajusta su corriente. La identidad antigua pide rebaja para ser aceptada. La identidad real bendice su monto y bendice el de otros, y así ensancha el cauce para todos. La envidia estrecha, la bendición dilata. No hay neutralidad en la conversación. Todo lo que dices acerca de tu salario se coloca como compuerta
o como compás. El viejo yo intenta ser objetivo. Soy realista, dice, mientras repite un guión de escasez. Ser realista sin ley es simplemente ser vocero de la limitación. La verdadera objetividad reconoce el río invisible y su obediencia al sonido. La nueva identidad no se refugia en la queja ni en la ilusión pasiva. Se refugia en el decreto con tono exacto. Ese tono no es grito ni teatro, es certeza. La certeza vibra distinto. La certeza traza cauces nuevos. El mundo te vendió el mito del mérito sin palabra. Trabaja en silencio y deja que el cheque hable. Ese dogma desplaza tu voz del trono. Yo te ordeno lo contrario. Habla con orden y deja que el cheque te siga. No suprimas tu verbo por miedo a incomodar a quienes aman su orilla rocosa. No te explicas, no te justificas, no compites, pronuncias. La competencia es ruido, el decreto es frecuencia limpia. La comparación te distrae con otras corrientes. Tu palabra alinea el cauce hacia ti. Destruyo la creencia de que no se debe decir lo que uno gana para que no te lo quiten. Nadie te puede arrebatar lo que tu voz sostiene. Lo que te pertenece por decreto se fortalece cuando se nombra con gratitud. No se trata de exhibicionismo, se trata de administración espiritual. Nombra tu salario como semilla, no como trofeo. Nómbralo para bendecirlo, para darle instrucción, para convertirlo en río que regresa con multiplicación. El viejo yo presume o esconde. Tu identidad real administra y ordena. La culpa por desear más fue el anzuelo que te mantuvo niño ante el río. Te dijeron que pedir incremento era ambición sucia. Yo te aclaro, ambición sin ley es codicia. Expansión con ley es obediencia a tu diseño. Estás diseñado para ampliar el cauce, no para mendigar gotas. Cada vez que dices, mi salario está en aumento, no exiges a alguien, invitas al río a recordar tu tono. La inflación y el mercado son movimientos de superficie. Tu voz opera en el lecho del río. Mira la cadena del antiguo yo. Escuchaba, temía, callaba, se resentía, se agotaba, aceptaba. Hoy la rompes. Nueva cadena. Escuchas la ley, declaras, te alineas, recibes, agradeces, sostienes. No te demoras en nostalgia por el viejo hábito de contarte como víctima. La nostalgia es un remolino que te saca del curso, vuelve al centro, respira, pronuncia, establece. Cuando tu voz se hace trono, tu vida deja de ser bote a la deriva y se convierte en orilla móvil que atrae el cauce. Te pido que recorras mentalmente cada escena donde rebajaste tu tarifa, donde aceptaste un después te pagamos, donde dijiste está bien así cuando no estaba. En cada escena faltó un decreto. No culpes a nadie. La ley no guarda rencor, guarda orden. En este instante te pones de pie en el interior y declaras que el río invisible reconoce tu frecuencia y corrige su curso. Eso es arrepentimiento en clave de ley. No es llorar por el pasado, es reescribir el cauce con una nueva palabra. La disciplina del nuevo yo es simple y exacta. No pronuncia jamás frases que estrechan el flujo. No se presta a conversaciones irónicas sobre quién se salva, cómo está de difícil. En lugar de eso, siembra frases que abren en expansión, en aumento, en obediencia divina. La disciplina no requiere fanatismo, requiere consistencia. Es mejor una frase limpia repetida con fe que 1000 oraciones mezcladas con duda. Tu voz no necesita volumen, necesita pureza. El antiguo yo confunde proceso con identidad. Cree que si hoy el número es pequeño, él es pequeño. La ley no confunde. El número es fotografía. Tu voz es la cámara.
cambia el enfoque y la imagen se reordena. Cuando declaras desde la gratitud presente, no niegas lo actual, lo conviertes en semilla. El fruto no aparece para convencerte de hablar, aparece porque hablaste. Así opera el río invisible. Responde primero al sonido, después muestra las orillas. Eliminar el viejo yo es también abandonar el pacto con la queja heredada. Hay familias, oficinas, ciudades, países que tienen un relato preferido. Aquí no se puede. Ese relato es un coro que afina su río hacia el desierto. Tu responsabilidad espiritual no es pelear con ese coro, es entonar una nota más alta hasta que el río cambie de dirección. No discutes, declaras, no humillas, bendices. No te apartas por orgullo, te apartas por ritmo. Donde el ritmo no escucha tu frecuencia, pierdes el cauce, vuelve al punto de la voz. La señal de que el viejo yo muere es que cambia tu conversación privada. Ya no dices, ¿y si no pasa? Dices, ya está hecho en la ley. Ya no preguntas, ¿cuándo? Afirmas, ahora. Ya no te excusas con la economía, instruyes a tu economía. El río invisible no dialoga con miedos, obedece a voces. Entrena tu oído interno para reconocer cuando el miedo está narrando en tu nombre. En ese instante, interrumpe, respira, ordena. El miedo habla de barreras, la ley habla de direcciones. Si en el pasado pronunciaste votos de silencio, mejor no digo nada para no atraer problemas, hoy los revocas. Un voto de silencio financiero es un pacto con la orfandad. Tú no eres huérfano en la ley. Eres heredero del flujo. Como heredero, hablas con la serenidad de quien sabe que el río no se agota por transitar tu cauce. La abundancia no es una tarta, es corriente continua. Cuando bendices el flujo de otros, ensanchas tu propio lecho. La envidia cierra, la gratitud abre. Tu práctica de hoy no es recitar palabras sin alma, es encarnar un tono. El tono nace de recordar quién eres. No eres un asalariado mendigando permiso al río. Eres vos en gobierno de su cauce. Por eso, cuando pronuncias tu salario, hazlo con el peso del que sabe, no con el orgullo vacío del que grita, sino con la firmeza del que establece. Yo no te pido emoción, te pido obediencia a la ley. La emoción sube y baja, la obediencia crea ritmo. Aquí termina la negociación con tu identidad antigua. La declaras muerta porque no sirve a tu destino. No peleas con ella, ni la insultas. Simplemente la dejas sin voz. En su lugar se levanta el yo verdadero, el que pronuncia, bendice, ordena y sostiene. A partir de este minuto, todo lo que digas de dinero se alinea con el cauce que eliges. Te mantendrás en el eje, aunque el mundo haga ruido en la orilla. El ruido no gobierna, gobierna la voz. El río invisible ya reconoció tu tono. Mantén la línea, porque el flujo responde con exactitud al que deja de traicionarse en la conversación. No necesitas permiso de nadie para declarar tu salario. No esperas a que cambie la temporada para hablar distinto. La temporada cambia porque hablaste distinto. La vieja identidad te pedía prudencia para no incomodar. La nueva identidad te pide precisión para no desalinearte. Eres exacto al bendecir. Eres constante al declarar. Eres impecable al sostener el tono cuando la vieja costumbre intenta regresar con excusas. No te sientas mal por despedir hábitos. Saludarás a tu antiguo yo con gratitud por haberte traído hasta aquí y lo dejarás en la orilla. Tú sigues, el río te sigue y así, sin dramatismo, con autoridad serena, la demolición se completa. Donde había una máscara que temía nombrar, ahora hay una voz que gobierna.
Donde había una cifra que parecía techo, ahora hay un cauce que se ensancha. Donde había apenas, ahora hay en aumento. El río invisible escucha tu nueva frecuencia. No necesita prueba, necesita constancia. ¿La tendrás? Porque ya comprendiste la ecuación sagrada. No es tu esfuerzo el que manda, es tu palabra. Y cuando la palabra nace del yo verdadero, la corriente cambia de dirección y te reconoce como su cauce legítimo. El río invisible no se detiene. La ley no conoce pausa ni duda, solo ritmo. Cada palabra que pronuncias deja una onda que se propaga y regresa. Si el tono fue de temor, regresa confusión. Si el tono fue de certeza, regresa provisión. Este es el principio que ahora debes sostener, la constancia verbal. No basta un decreto aislado. El río necesita un cauce continuo. Un solo silabazo puede abrir la corriente, pero la repetición consciente la mantiene viva. La ley se honra con ritmo, no con intensidad esporádica. Tu práctica ahora es caminar dentro del sonido. Ya destruiste la identidad antigua. Ahora debes aprender a habitar tu voz. No como acto de emoción, sino como acto de gobierno. La palabra no es herramienta, es morada. Cada día repites no para convencerte, sino para mantener la frecuencia limpia. El silencio que antes era miedo, ahora se vuelve descanso. No es que dejes de hablar, es que sabes cuándo hablar con poder y cuándo dejar que la vibración se asiente en el agua. Piensa en tu voz como el compás de un tambor. No hay melodía sin pulso. Cada declaración que haces sobre tu salario marca un golpe exacto que sincroniza el río. Si hoy dices, mi palabra eleva mi salario ahora, y mañana callas en duda, el compás se quiebra. Pero si repites con calma, sin urgencia, la corriente se vuelve estable. El secreto no está en la euforia, sino en la repetición consciente. Las microhistorias de quienes sostuvieron este ritmo son testimonio de precisión. Javier, por ejemplo, solía declarar su salario solo cuando estaba desesperado. Vivía en oleadas, pedía un aumento, se llenaba de esperanza, luego caía en queja, hasta que comprendió que el flujo responde a la cadencia, no al drama. Comenzó a decir cada mañana, mi voz multiplica mi salario, con serenidad. En 3 semanas no cambió su empleo, pero cambió su atmósfera, nuevas ideas, contactos, claridad. En menos de 3 meses, su ingreso reflejó la constancia de su tono. El río no distingue entre trabajo y palabra, ambos son movimientos, pero el trabajo pertenece al mundo visible, la palabra al invisible. El visible responde más lento, el invisible responde de inmediato. Mantén el foco en el plano donde la ley obedece con precisión. El dinero físico es solo el eco final de una frase sostenida. Cuando el río comienza a responder, el viejo hábito del miedo intentará sabotearte con pensamientos como esto no puede durar. Fue coincidencia, no argumentes, solo respira y repite. La duda no se combate con lógica, sino con sonido. Cada repetición es una afirmación de gobierno. No necesitas convencer a la mente, necesitas instruir a la energía. Usa el ritmo a tu favor, crea rituales breves. Mañana, apenas despiertes, pronuncia 3 veces tu decreto. A mediodía, al tocar cualquier moneda o revisar tu cuenta, repítelo una vez con gratitud. Al anochecer, antes de dormir, repite 3 veces más con voz suave. Ese ciclo de 7 repeticiones diarias se convertirá en tu pulso financiero. No lo hagas por superstición, sino por sincronía. La ley se calibra con repetición rítmica.
Otra microhistoria. Andrea, madre sola, decidió hablarle a su salario como a un ser vivo. Cada noche decía: mi salario, te bendigo, te libero, te multiplico. En menos de una semana sintió alivio. En un mes, una oportunidad